a Sevilla, que me estabais hablando, y estaba María, estaba en Sevilla, y estaba hablándome Alberto Pons, el gran líder del Club de los Curiosos. Un aplauso, por favor. ¡Líder! ¡Líder! Que me aplaudo a mí mismo. ¿Tú te aplaudes a ti mismo? Sí, claro. Los líderes tienen que hacerlo porque es una demostración de humildad. Claro, sí. Claro, de humildad. Claro. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Qué bien. Hoy hemos hecho la sección del Morta en 5 minutos. Sí. ¿Podemos hacer el Club de los Curiosos en 1 minuto? No, no. No me asustes, que tenemos auténticas bestias hoy, ¿eh? Ya. Bueno, bestias es un decir, ¿no? Sí. Bueno, a veces... Seres extraordinarios. Gente fantástica. Claro, pero estamos hablando de los asesinos de mis curiosos. Yo hablaba de tus curiosos. Ah, vale. Bueno, preséntanos hoy, por Venga, favor. pues mira. ¿Quién viene al Club de los Curiosos? Pues justo enfrente de mí tenemos a Virginia. Hombre. Alma y señora de la Cueva del Tesoro. Ahí está. Virginia Delgado. Virgi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Roberto. Bien. Sí. Hablarte de eso, de una gente que no es muy de fiar, ¿eh? Bestias. Sí. Chungos. Gente... Aunque los curiosos también son bestias, ¿eh? Ya. Vosotros sois también un poco guays. Sí. Estupendos. Pero no bestias en plan de lo de hoy, no. No. Somos bestias del misterio. El siguiente invitado del Club de los Curiosos hoy. Pues fíjate, hoy me enorgullece. Cuesta mucho pillarlo, pero lo digo sin ningún tipo de vergüenza. Estamos ante el más grande del misterio que hay en Andalucía. Ahí está. Sin ninguna duda. Que es José Manuel Frías, investigador. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, compañeros? Pues nada, encantado de venir aquí a hablar de una crónica que vas a ver que es brutal, pero completamente desconocida. Fíjate que Frías, todos hemos dicho cosas, pero nadie ha dicho de qué vamos a hablar todavía. Y... Bueno, dilo tú, Frías, vamos a hablar de asesinos en serie. Efectivamente, sí, asesinos en serie. Algo que puede parecer un tema muy oscuro, pero que interesa porque sobre todo te permite conocer los mecanismos ocultos que hay en el cerebro, que se activan de pronto y que convierten a una persona normal en una auténtica bestia, como ahora veremos. Ya, claro, cuando yo a lo largo del programa he dicho, hoy vienen los del Club de los Curiosos, vamos a hablar de asesinos en serie, digo, jo, qué tema, ¿eh? Hoy estamos serios. Sí, pero a la vez, qué curioso que nos encanta ver pelis, series de asesinos en serie. Ahora se lleva mucho el True Crime, ¿no? Los podcasts de más éxito los son los podcasts de estos de True Crime son crímenes de verdad, ¿no? O sea, quiero decir, ¿qué hay? Abro debate, mini debate, ¿qué hay en nuestras cabezas para que nos guste tanto este lado tan chungo de la vida, como son los asesinos en serie? Fría, ¿por qué? Bueno, yo creo que porque nos permite convertirnos casi en pequeños psicólogos, en aprendices de psicólogos o de psiquiatras, ¿no? Saber cuáles son los entresijos de ese gran enigma que es la mente humana, ¿no? Cuáles son los resortes internos que saltan de pronto ahí y que, como antes decía, te convierten en una auténtica bestia, ¿no? Y hay gente aparentemente normal que de pronto pues comete una aberración como algunas de las que vamos a conocer hoy, ¿no? Y eso te lo permite precisamente el estudio de la crónica negra, ir intuyendo cuáles son los mecanismos que están ahí dentro de ese gran desconocido que es el cerebro humano, la mente humana. Dame un titular, ¿de qué va tu crónica de hoy? Bueno, vamos a hablar del primer asesino en serie malagueño, documentado por lo menos de la historia, y cuando sepas la profesión que tenía este señor, creo que te vas a sorprender. Vale. Virginia, asesinos en serie, ¿qué tema traes tú? Es que yo no quiero asesino, quiero una asesina. Ah, muy bien. Hombre, que también hay asesina en serie, ¿eh? Sí. Entonces yo traigo a la envenenadora de Melilla, aunque tiene otro nombre. Ajá. Paqui la Fogosa. Paqui la Fogosa. Ya te enterarán por qué. Ballesteros la Fogosa. Es que se llama Ballesteros de apellido, Francisca Ballesteros. Madre mía, vale. De Melilla, ¿no? De Melilla. Vale, de Málaga, Melilla. ¿Y tú qué, Pons? Pues yo traigo a alguien que ahora es noticia en todos los medios, que es este tipo, el Dinamita Montilla. Sí, claro. Y vamos a repasar los casos por el cual estuvo encerrado casi 24 años y vamos a lanzar una pregunta. Porque puede ser que probablemente estemos ante uno de los asesinos en serie más criminales de la historia de nuestro país. Joder, qué increíble. Y además vamos a tener una conexión. Una conexión, fíjate la magia del directo, del Club de los Curiosos, que tenemos ya corresponsales en todas partes del mundo. Y vamos investigando asesinatos. Y vamos a conectar con un buen tipo que se llama Francisco Bustamante, un fichaje estrella de esta temporada en el Club de los Curiosos, y que nos trae un asesino en serie francés que por allí hizo estragos, pero que curiosamente
hay una delgada línea, que hay quien dice que era como un héroe, un Robin Hood de la época, y otros que es un asesino en serie, un criminal. Vale, hoy asesinos en serie. Nosotros en redacción, sabiendo que traéis este tema, hemos preparado el top 5 de los asesinos en serie, que os enseñaremos después. Podría haber sido top 20, top 30, porque hemos encontrado un montón de casos, ¿eh? Es alucinante la de gente, que iba a decir gente o no, gente cucú o no. ¿El asesino en serie, Frías, tiene que estar...? Hombre, aparentemente algo falla ahí dentro para que una persona llegue a cometer actos de este tipo, ¿no? Eso lo puede confirmar cualquier psiquiatra, ¿no? Algún tipo de problema que surge ahí dentro y que te convierte en una bestia. Sí es cierto que hay personas que actúan más impulsadas por algún acontecimiento concreto, y de hecho el caso que luego os voy a contar tiene que ver con un acontecimiento general, pero luego con una pequeña anécdota que ocurre en una taberna, y es lo que finalmente determina que salte ese resorte ahí dentro. O sea que a veces puedes tener un problema a nivel psicológico, pero a veces puede ser una persona completamente normal o aparentemente normal, que ante una circunstancia es un poco el empuje hacia el abismo. Vale. Hoy asesinos en serie, llegó la hora del Club de los Curiosos. Alberto Pons, ¿por dónde empezamos? Pues creo que deberíamos empezar con el maestro. ¿Sí? Con José Manuel Frías, ya más que nada por temas de cargo, y se merece ser el primero. Frías, vale, me has dicho entonces que es una crónica donde tenemos a un asesino en serie andaluz. Efectivamente. Y tenía una profesión extraña. Pues sí, lo curioso es que este señor era guardia civil. O sea, cuando uno se imagina un asesino en serie o un asesino relámpago, como es el caso, ¿no? Porque en cuestión de media hora mató a 7 personas, pues uno se imagina un delincuente común, a alguien perseguido por la justicia, pero no a un guardia civil, ¿no? Y además que estamos hablando de un joven, él se llamaba Antonio Calvente, nació en Pujerra a finales del siglo XIX, pero empezó a trabajar como guardia civil en Jaén. Pero en el año 1902 lo trasladan al cuartel de Natera, aquí en Málaga, sector de la Rosaleda. Y lo curioso es que siempre destacó por ser un chico amable, un chico cariñoso con todo el mundo. O sea, nada hacía presagiar que fuera a cometer pues una aberración como la que vamos a conocer a continuación. Vamos a viajar, si os parece, al 30 de septiembre, año 1902, 10:30 de la noche, y nos encontramos con que este joven, que ya ha terminado su servicio, ya está vestido de paisano, sale del cuartel. Pero no sale solo, sale acompañado de un fusil Mauser que le roba a un compañero, con lo cual ya vemos que iba a cometer algún tipo de acto extraño cuando sale con ese fusil. Y además, para que no descubran que él sale con ese arma, pega un tiro dentro del cuartel en una habitación vacía. Claro, en el momento de caos, de revuelo que se forma en el cuartel, él aprovecha para poder escapar. Pues desde esa zona de la Rosaleda hasta el puente de Tetuán, más o menos media hora, buen paso, fue zigzagueando por las calles de Málaga y dejó 7 muertos y una multitud de heridos. Tengo además un pequeño listado de las víctimas, por si quieres conocer las circunstancias en las que se vieron envueltas, que son terribles. Por ejemplo, absolutamente azarosas, ¿no? Gente que claro, iba por la calle. Claro, gente normal que estaba sentada en la puerta de su casa, gente que estaba paseando y que por supuesto no se esperaban que iba a llegar un loco con ese fusil en las manos, ¿no? Bueno, tenemos por ejemplo el caso de María Corredera, que era una señora de 49 años que estaba sentada tranquilamente en el portal de su casa, ¿no? Los típicos corrillos que antes se formaban, todavía se forman, ¿no? en algunos lugares. Aparece Antonio Calvente, le pega un tiro en el costado y la señora muere a los pocos minutos. Tenemos también el caso de Concepción Zambrana, que era más conocida porque era, además de ser una mujer muy hospitalaria con todo el mundo, muy cariñosa con los vecinos, era la guardarropa del Teatro Cervantes, o sea, un rostro conocido en el entorno. Pues ella muere por curiosa, ella está dentro de su casa, empieza a escuchar jaleo, gente corriendo, gente gritando, sale a ver qué es lo que ocurre y en ese momento aparece Antonio, que le pega un tiro en el abdomen y también la deja ¿Esta foto muerta. que estamos viendo, Frías? Bueno, ahí estamos viendo un poco la apariencia que tenía la Guardia Civil. Claro, porque estamos contando una historia de 1902, principio del siglo XX. O sea, vale, la vestimenta es un poco diferente a la de hoy día. Claro. Nos encontramos con otro señor, Gaspar Ruiz. Él tenía 65 años y era el portero del número 6 de la calle del Cerrojo. Y lo mismo, muere por curioso. Él está dentro de la portería, escucha mucho movimiento fuera, sale a ver qué es lo que ocurre y el asesino le pega un tiro por la espalda y lo mata al instante. O sea, este hombre muere sin saber realmente lo que ha ocurrido. Vale. Otro caso que es bastante significativo es el de Francisco Delgado. Es un joven de 23 años que era soldado del Cuerpo de Sanidad Militar y él muere por ser un valiente, ¿no? Él se encuentra con una señora que ha sido abatida por Antonio Calvente. La señora está en el suelo envuelta en un charco de sangre. Una mujer que curiosamente luego sobreviviría.
Pero en ese momento, este joven, Francisco, decide ir a socorrerla, sin preocuparle que el asesino estaba al lado, y en ese momento Antonio Calvente se gira y le pega un tiro en el pecho, con lo cual estamos viendo que era un auténtico héroe, ¿no? Un joven que muere por socorrer a una señora a pie de calle. Otro caso curioso es el de Juan Moreno, 21 años, él recibe simplemente un tiro en el muslo, o sea, lo que parecía algo puramente leve, lo trasladan al hospital, pero finalmente sufre un colapso y termina falleciendo. Otro caso curioso, el asesino se interna en calle Mármoles, allí había una taberna conocida como El Baratillero, y había un padre y un hijo, Antonio Valle y su hijo Luis, los dos estaban jugando al dominó tranquilamente, y bueno, estaban en la puerta, ¿no? En una mesa, el asesino dispara a los dos, y en el caso del padre fallece, pero el hijo sobreviviría. Y el último caso de víctima mortal es María Rodríguez Barrio Nuevo, una señora que recibe un tiro en la pelvis, y que sobrevive esa noche en el hospital, pero a la mañana siguiente termina falleciendo, lo cual no fue además agradable el sobrevivir a esa noche, porque fue una noche con dolores terribles, con fiebres altísimas, con lo cual este sería el plantel de víctimas mortales, 7 víctimas mortales, aunque luego tenemos otras curiosidades. Bueno, hemos visto, a mí me encantan estos recortes de prensa que traéis, hoy estamos, llegó la hora del Club de los Curiosos, especial asesinos en serie, y este es un asesino en serie andaluz. Todo esto que nos está contando Frías, ahí está. Brutal. Ocurrió en Málaga, en 1902, pero me encanta el titular, me encanta el recorte que habéis traído. El suceso de anoche se titula, la publicación dice, un guardia civil loco, 7 muertos y 5 heridos. Efectivamente. Y hubo casos que demostraban la poca empatía que tenía Antonio Calvente cuando se encuentra con una señora, María Pérez Abolacio, que estaba en el balcón de su casa con 2 niños pequeñitos y aún así dispara. Por suerte no hubo víctimas mortales. Pero me gustaría contaros una historia que tiene que ver con una persona que sobrevive por utilizar el ingenio y que aún así los periodistas no se preocuparon ni en buscar el nombre de esta persona. Era un mendigo de la zona, todo el mundo lo conocía, hubiera sido fácil localizarlo para incluir su nombre en letras de molde, pero la historia es muy curiosa. Es un señor que aparece en esas crónicas como el señor que era cojo. Bueno, este hombre era un mendigo que iba con sus muletas por la calle, ve como Antonio Calvente aparece y empieza a disparar a todo el mundo, y claro, lo que pensó es que tenía 2 opciones. Una, intentar salir corriendo, que con las muletas no iba a llegar muy lejos, o la segunda opción, que es la que puso en práctica, que tendría que haberlo hecho merecedor como mínimo de un premio Goya. En el momento en el que Antonio Calvente dispara cerca de él a otra persona, este mendigo pega un grito, ¡ah!, tira las muletas por el aire, se tira al suelo y se hace el muerto. Pero lo hizo también que Antonio Calvente se le acerca, lo señala y dice, qué bien, a ti también te he dado. Y cuando el asesino se marcha, ese señor coge sus muletas y se quita de medio. Poca broma, porque yo esto lo he pensado muchas veces. Digo, si algún día me veo en una situación de esto, yo me tiro al suelo y me hago el muerto allí. ¿Quién va a saber si estoy muerto o no? Y tampoco vas a rematar a uno que ya está ahí. Ya... Va a gastar una bala. Claro, se va por otro, o sea, claro. Aquel tipo tuvo un... También era un tipo que estaba en la calle, que era un superviviente. Claro, pero siendo el tipo más ingenioso de todos, aparece en la crónica de prensa como el señor que era cojo, ¿no? Porque no se preocuparon los periodistas. Claro, pero Frías, también la noticia estaba en los 7 muertos. Sí, lo sé, claro, que era la más importante, por supuesto, ¿no? Vale, ¿y qué pasó con el asesino? Bueno, hay que entender que con esta situación los malagueños estaban aterrados, escondidos en sus casas, los negocios que se quedaron abiertos. Claro, muchos pensaban que había habido un motín militar, otros pensaban que había habido una fuga de presos, pero finalmente, después de ese zigzaguear por las calles de Málaga, el asesino Antonio se sube encima del puente de Tetuán, intenta seguir disparando contra los ciudadanos, pero aparecen compañeros suyos, guardias civiles, que lo abaten a tiros. De hecho, uno de los disparos le da precisamente en la yugular y cuando cae el Guadalmedina ya es un hombre muerto, ¿no? Y lo trasladan posteriormente al cementerio San Miguel. Pero hay un pequeño texto que no sé si me permites leerlo. Sí, claro. Bueno, tenemos que entender que en aquel entonces una casa de socorro, que sería algo así como un pequeño hospital, un pequeño ambulatorio, era incluso algunas de ellas más parecidas a la antigua consulta de la TS, sitios muy pequeñitos. Imagínate la casa de socorro de la calle del Cerrojo, que era un sitio que estaba en el epicentro de esta tragedia, se llena de heridos, se llena de muertos, y hay un periodista que acude para cubrir esa crónica. Y he traído solamente un párrafo para demostrar el estado de caos, el estado de miedo que se formó dentro de ese pequeño recinto. Decía el periodista de la Unión Mercantil lo siguiente: a las 11 aproximadamente nos presentamos en la casa de socorro de la calle del Cerrojo, causándonos profunda sensación el horrible cuadro que se nos presentó a la vista. En una sala había 3 cadáveres sobre unos colchones. En el patio se revolcaba, presa de horribles convulsiones, otro desgraciado. Un poco más allá, una infeliz mujer daba gritos de dolor. Los guardias contenían a la multitud que pugnaba por entrar, inquiriendo los nombres de las víctimas, y otros prorrumpían en llanto al enterarse de que algunos de los muertos o heridos
pertenecían a su familia. Es una crónica brutal de lo que ocurrió esa Oye, noche. en un momento me voy a tener que ir a Publi y tenemos una conexión con Chile. Bustamante, pero yo siempre que veo los true crime, los documentales estos, no sé si os pasa a vosotros, siempre lo que me pregunto es por qué. O sea, que es la gran pregunta que muchas veces no se contesta. En este caso sabemos por qué este tipo este guardia civil cogió un arma y disparó a todo el mundo por la calle a lo loco. Lo sabemos y además es la respuesta más tonta, pero la más habitual en la crónica negra, el ámbito sentimental. Ese mismo día su pareja, su novia, había cortado la relación con él, no se lo dice directamente, sino entiendo que lo hubiera matado, y se lo dice una amiga. Y bueno, él pilla un cabreo tremendo, ese sería el motivo principal, pero fíjate, se va luego a una taberna cuando termina su servicio a tomar unos vinos, como era habitual en Málaga entre la Guardia Civil, y como él estaba de bajón por esa ruptura, pide una gaseosa. Y hay un compañero que se le acerca y delante de todos dice: aquí está la señorita, la de la gaseosa. Es el momento en el que se levanta, se va para el cuartel, coge el fusil y empieza la carnicería. O sea, el motivo era más importante, que era la ruptura, pero el detonante lo causa una broma. La gotita que colma un vaso. Exactamente, sí. Esto es como cuando te estás enfadando mucho y alguien te dice: tranquilo. No, no me digas tranquilo, no me digas tranquilo. Es el que paga el pato. Es el que paga el pato, Sí, es el sí, que paga el pato. Oye, vaya historia, ¿eh? Mola muchísimo. Qué bueno. Mola muchísimo la historia. De hecho, la contó en el programa y se lo dije: tienes que venir a la tele a contar esta del Guardia Civil, Qué bueno. que es alucinante. Oye, tenemos una conexión con Chile, ¿no? Sí. Esto es muy vacilón. Sí, esto ya es lo más. Conexión transoceánica. Sí. ¿Y quién está al otro lado del espejo? Pues Francisco Bustamante, que además es un tipo que es un crack, máster en música, él es profesor de música y de hecho estudió el máster en Barcelona, tiene un podcast que se llama El éxtasis de las abejas y a la hora de contar historias pues es un crack y entonces tuvimos que hablar con el representante y pagamos la cláusula y ya está en el Club de los Curiosos. Será por dinero. Francisco Bustamante, desde Andalucía, España, Europa, hasta América, Chile. Hola amigo, ¿cómo estás? Hola, bien. Buenas, Roberto, gran líder. No, gran líder. Bueno, gran líder él, yo nada, yo... Él, no, claro, por eso Roberto, gran líder. José Manuel Frías, un honor estar acá compartiendo contigo también. Y nada, un saludo a toda Málaga y la bella Andalucía. Venga, oye, para que ya quedes bien, di un saludo a Virginia Delgado, que está aquí. ¿Le has dicho? ¿Lo has que me ha dicho? saludado, Ay, claro. Perdón. Por eso le he hecho así. Vale, perdón. Oye, me tengo que ir a Publi, Bustamante, pero justo después de la publicidad y en conexión con Chile, hoy estamos en un especial Asesinos en Serie. ¿De qué vamos a hablar contigo? Sobre el primer asesino en serie documentado en la crónica negra chilena, Émile Dubois, un francés que tiene mucha tela. Vale, me gusta mucho eso, tiene mucha tela. Pues nada, en un momento vuelvo a conectar contigo. Quédate por ahí, ¿vale? Aguanta 2 minutos. Vale. Asesinos en serie B. Vaya temita, ¿eh? Vaya historia, ¿eh? No, este tema gusta. Que estoy intentando no reírme, ¿eh? No te rías. Vale, no te En rías. serio, venga. Nos vamos a la publi y seguimos. Llegó la hora del Club de los Curiosos. No sé. ¿Cómo se bebe ahora? Y así no se te pierde el tapón. ¿cómo bebes Claro, tú? es un poquito incómodo, eso sí. Dice el equipo, no, lo pones a un lado. No, pero No. yo me choco igual. Como tienes un cuerpo extraño ahí. Oh, hay asesinos. Está tocando la nariz. Bueno, oye, hemos contado la historia de un asesino en serie andaluz y ahora estamos en conexión con Chile, ¿eh? Sí, fíjate, como ya lo hablamos en Haití, los franceses, no sé qué ocurre, que cuando se habla de gente mala y del mal siempre hay un francés cerca. Ya. Bueno, mandarle saludo a los franceses antes de nada. Pero vaya, Saludo afectuoso a toda la audiencia francesa. a todo el Todos pueblo los franceses. Y al liceo francés también. También. Vale, oye, conexión con Chile, tenemos al otro lado del Skype a Francisco Bustamante, que es uno de los curiosos, Sí. del miembro del Club de los Curiosos, conexión transoceánica. Venga, entonces, la historia que nos vas a contar de un asesino en serie, ¿cómo podríamos titularla? Vamos allá, Émile Dubois, el Robin Hood chileno. Vale. Claro que suena bien, Robin Hood, pero no deja de ser un asesino en serie. ¿Por dónde empieza la historia? Bueno, este Émile Dubois es el seudónimo que utilizaba en Chile el francés Louis Brieux, que nació en 1868 en un pueblo costero perdido en el norte de Francia y que fue fusilado en Chile en 1906. Este tipo tuvo una infancia muy, muy miserable. El padre alcohólico, madre desatenta, recibió muy poco cariño durante sus primeros años, que transcurrieron básicamente ayudando a su madre a atender una cantina, siempre llena de borrachos que, por cierto, eran pescadores en Francia, siglo XIX. Sí. Se imaginen el ambiente y sobre todo imaginen el olor, si es que sus mentes pueden aguantar esto, ¿no? Sí. Luego, cuando ya fue adolescente, inició una relación con la hija de un ex policía que no salió nada bien,
y es entonces cuando decide emigrar a América. Ya en el nuevo continente conoce a dos mujeres de las cuales se hace amante, iniciando un curioso triángulo amoroso y delincuencial que se extendió por muchos años. Su primera víctima no fue un hombre como tal, sino que fue un animal. Una tarde, trabajando en una mina en Bolivia, decidió apuñalar a un caballo en el corazón y rasgarle el pecho con el único fin de demostrarle a sus compañeros lo fuerte que era. Ya. Es aquí donde un tal Martini lo tiene que denunciar y tiene que huir nuevamente. Y en compañía de sus dos mujeres, utilizando sus dotes como caballero, consiguen engatusar a un tal Neira, un ingeniero con bastante pasta, al cual terminan asesinando nuevamente y robándole todo, no sin antes descuartizarlo y repartir sus pedacitos por la ciudad. Sí. Y luego de esto huye a Santiago de Chile, en donde conoce a otro francés, el empresario Ernesto Lafontaine, a quien nuevamente logra maravillar con sus encantos y ganar su confianza, lo cual fue un grave error porque en una de sus juntas privadas Dubois lo ataca pegándole un certero golpe en la nuca que le destroza el cráneo, ante lo cual procede a robar todo lo que puede del local comercial de este hombre. Y durante el día siguiente Dubois fue detenido como principal sospechoso. Sin embargo, nuevamente el ulala Concé y sus dotes de caballero logra convencer a los policías de su inocencia. Así que decide refugiarse en Valparaíso, y aquí comenzó a hacer una lista de todos los prohombres de la ciudad, empresarios, comerciantes, abogados, etc. Y aquí donde elige al británico Reinaldo Tillmans, a quien asesina luego de acecharlo por varias noches, robando todo lo que pudo nuevamente. Y al día siguiente, como era siempre su modus operandi, Dubois se mezcla entre los curiosos de la escena del crimen, quejándose de la delincuencia, de la seguridad, y luego entra a la casa de la familia para expresar sus condolencias, asistiendo al velorio y luego al funeral. Los siguientes de la lista fueron el alemán Gustav Titius y el francés Isidoro Chal, a quienes asesinó de manera más o menos similar, con el objetivo de robarles siempre. Y siempre haciendo esta especie de ritual que tenía este Dubois, que era poner los brazos de las víctimas en 180 grados, ahora lo puedo mostrar, formando una cruz. Hay un cronista de la época que escribió al respecto, y abro comillas: ¿esto era acaso una superstición o es que luego de despachar a su cliente al otro mundo le estremece el espanto de su obra y para aplacar la ira de Dios deja al infortunado con los brazos haciendo la señal de la cruz? Y luego de este último crimen, el único error que cometió Dubois fue el no cambiarse de casa, que hablábamos en el podcast que esto es de primero de asesinos en serie, pues de fundamental importancia cambiarse de sitio siempre, las veces que sea necesario. Así que en esto lo atrapan con las manos en la masa, intentando cometer su último crimen en contra de un dentista estadounidense. Y luego de esto nuestro héroe es juzgado y condenado a muerte. Encerrado entre los 598 reos que en ese momento habían en la cárcel de Valparaíso, ocurre el fatídico terremoto de 1906, que en la escala de Mercalli alcanzó, los 9 grados de intensidad, destruyó todo. Luego todo el mundo estaba preocupado, pues la pregunta general era ¿de dónde está este Dubois? Muchos creyeron que había muerto aplastado en su celda y otros pensaban que simplemente había huido, pero no, ahí estaba él. Su abogado intentó como recurso presentarlo como un enajenado mental que no merecía sanción, sino que la ciencia médica tenía que hacerse cargo de él, es decir, mandarlo a un psiquiátrico, que en esos tiempos seguro que debió haber sido igual o peor a la cárcel o incluso a la pena de muerte. Un psiquiátrico a principios del siglo XX, Bueno, Dubois, al saber esto de sus abogados, se indignó y lo descalificó diciendo que era un ignorante, siguiendo él mismo con su defensa. La noche del último alegato, en una de las plazas de la ciudad, se organizó un comicio público en favor de Émile Dubois. Cuando le preguntaron si creía que ese movimiento lo iba a favorecer, dijo: yo no podría decirlo, y añadió una hermosa frase en latín: Vox populi, vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. Madre mía. Así que el juez de turno lo condenó a muerte por 4 crímenes y un asalto. La mañana del fusilamiento hace la entrada al patio un Dubois tranquilo, altanero, cuidadosamente peinado, con un cigarrillo recién encendido, y ahí dijo algo muy curioso, abro comillas: parece que aún estamos en los tiempos de Nerón, tanta gente para ver morir a una víctima. Y luego de amarrarlo dice lo siguiente, y esto es interesante: público, tengo que hablaros de algo. Deciros que muero inocente y que el primer culpable de mi muerte es el juez Santa Cruz, que tergiversó mis declaraciones. Se hizo lo que nunca se había hecho en Chile, habilitar el feriado para matar a un hombre. Muero pues inocente, no por haber cometido yo esos crímenes, sino que porque esos crímenes se cometieron. Y terminó como quien da una orden diciendo: ejecutad. Y para ir terminando, los periódicos de la época lo llamaron el Robin Hood chileno, ya que sus víctimas siempre fueron hombres con mucha pasta. Él decía que solo atacaba a extranjeros usureros.
Y por este hecho y su constante declaración de inocencia, Dubois se convirtió en una leyenda en las zonas populares, convirtiéndose en una especie de santo. En su tumba en el cementerio de Playa Ancha, las personas encienden velas y le piden favores hasta el día de hoy, siendo un santo popular muy querido. Bueno. Y para terminar, hay una anécdota que no había contado, muy curiosa, que tiene que ver con su vida, y es que en la época de los 2000, el director de cine Nicolás Acuña, quiso hacer una película llamada La vida privada de Emile Dubois, protagonizada nada más y nada menos que por John Malkovich. Lamentablemente no fue así, pero no perdemos la esperanza. Bueno, es una película, es una película, la historia de este Dubois, que era un Robin Hood, pero también un intelectual, vamos, el tipo era ingenioso, tenía... pero fíjate cómo hablaba, latín. Cómo hablaba. No. A la hora de... Se le iban a fusilar, y el tipo, ¿sabes? Sí. Era un tipo con clase. Qué bueno. Oye, pues una historia súper interesante la que nos has contado, Francisco Bustamante, ojo, poca broma, que está en Chile, ¿eh? Sí. Es la tecnología, ¿eh? ¿Cuántas horas de diferencia son España-Chile? Tenemos 6 horas. 6 horas. Ahora recién levantado, ¿no? Oye, Bustamante, un placer saludarte y te escuchamos en el podcast. ¿Quieres decir algo más, no? No, ha sido un placer estar acá, estaba nervioso, pero al final es súper entretenido. Eres un amor, Roberto, así que besos a todos y nos vemos para la otra. Nos vemos pronto, cuídate mucho. Bustamante, llegó la hora del Club de los Curiosos, bueno, que todavía no lo hemos dicho, Pons. El Club de los Curiosos es, yo creo que uno de los podcasts más guays que tenemos en Andalucía, 40.000 suscriptores, número 1 en iVoox, y con una comunidad por todo el mundo. Y fíjate que ahora que has dicho eso, aprovecho hoy para mandar un mensaje de fuerza y mucho ánimo a uno de nuestros oyentes, a Fernando Roldán, el abuelo Cebolleta, que ahora mismo está en quirófano y nada, seguramente en un ratico estará dando guerra otra vez. Vale, pues le mandamos un beso, ¿no? Muchos besitos al abuelo Cebolleta, hombre. El abuelo Cebolleta. Sí. Qué familia sois, ¿eh? Sí. Hay de todo, como en botica. Vale, hoy especial Asesinos en Serie. Luego os vamos a enseñar, hemos hecho un top 5, los de Llegó la Hora, de asesinos en serie. Pero Virginia tiene que contarnos cómo era el tema. Una asesina en serie que tiene Melilla. 2 nombres. Sí. La envenenadora de Melilla. Sí. O Paqui la Fogosa. Me gusta lo de Paqui la Fogosa, ¿eh? A mí Ahora te enterarás por qué. Vale, ¿y luego contigo de qué vamos a hablar? Pues vamos a tocar un tema que lo ha tocado ya mucha gente, porque es el asesino tiktoker, el Dinamita Montilla, que lo tenemos aquí en Málaga, pero vamos a repasar un poco su historia criminal de los inicios y a plantearnos una pregunta, que probablemente estemos ante uno de los grandes asesinos en serie que tenemos en este país. Claro, y ha sido noticia la semana pasada, hace unos días, ¿no? Fue cogido a 5 kilómetros, creo que, de la frontera con Portugal. Sí, pero vamos, que él no se escondía, todos los días subía su... Claro, eso es lo alucinante, un asesino en serie de ahora, que no estamos hablando del siglo XIX, de Jack el Destripador, de aquí, de Andalucía, que contaba su vida en redes sociales. Sí. Bueno, ahora vamos por el asesino de los Montes de Málaga también. Pero vamos primero a... ¿Cómo era la...? ¿Cuál te gusta más de los 2 nombres? ¿Paqui la Fogosa? La Fogosa. Paqui la Fogosa. Una asesina en serie en Melilla. Una asesina en serie en Melilla. Contemos esta historia. Sí, porque es lo que te decía, siempre se habla de asesino en serie, pero hay asesinas. Claro. Lo que pasa que, claro, se pensaba que las mujeres no tenían esa frialdad y esa crueldad para matar. Bueno, pues tenemos a Paqui. Paqui se llama Francisca Ballesteros Maravilla. Y nace en 1969, pero en el seno de una familia muy conflictiva. Se cría, no voy a ir comentando hasta que vaya avanzando la historia, ¿vale? Las fotos. Pues se cría en el seno de una familia muy conflictiva con sus 4 hermanos. Su padre, Cristóbal Ballesteros, se dedicaba a trabajar en la construcción, pero cuando venía a casa venía siempre borracho, estaba alcoholizado y le propinaba paliza a la madre en presencia de los hijos. Entonces, en cuanto cumplió ella 18 años, ¿qué hizo? Irse de esa casa. Misteriosamente, a los 6 meses, después de irse de su casa, aparece el padre muerto en la bañera de un infarto de miocardio. Vale, confirmado. Sí. Digo, que a ver si ya empieza la retahíla de asesinato. No, espera. Entonces, claro, un infarto de miocardio. Luego ya tú piensas lo que quieras, ¿vale? Cómo murió el padre. Yo sigo avanzando en la historia. En unos mesecitos conoce a un hombre que era todo lo contrario al padre. Era un hombre alto, fuerte, guapo. ¿Qué es este? Antonio. Antonio González. Esa foto que estamos viendo son ellos. Son ellos. O sea, ella es Francisca, vamos a llamarlo primero Francisca Ballesteros, después le cambiamos el nombre, ¿vale? Vale, ahí está Francisca Ballesteros, que es la protagonista de la historia. Eso, y se casa con Antonio. Antonio González, que era un funcionario de aduana,
Era 7 años mayor que ella, un hombre muy cariñoso, muy atento, estaba, bueno, enamoradísimo de ella. Y en 5 años tienen 3 hijos. La primera hija fallece a los 6 meses de un coma diabético. Entonces, claro, Antonio coge una depresión pues por la muerte de su primer bebé. Y imagínate los vecinos, qué lástima de esta mujer, que es una ama de casa ejemplar, siempre pendiente de su familia, y encima se le muere su bebé solo con 6 meses. Pero claro, tienen los otros hijos, ya se va a ayudarle con la depresión. Sus labores de ama de casa, pues las compagina pues con los ratitos del ordenador, que le encanta meterse en el ordenador pues a estudiar sobre medicamentos. Medicamentos pues para ayudar a su marido, que está con depresión, y también para chatear con otros hombres, donde ella se pone el nombre de Paqui la Fogosa. ¿En serio? Ese era su nick. Ese era su nick, claro. Vale. Ahora contaré quién era cada uno. Madre mía. Bueno, pues... No me esperaba yo lo de chatear, de pronto. Claro. Sí, hombre, que Además Paqui... que el perfil por la foto no lo aparenta. No, pero vete tú a saber, a veces estás chateando y piensas tú cosas y a lo mejor es un señor de 50 años en Murcia, vete tú a saber. Bueno, pues su marido le dice, mira, como la seguridad social no sirve para nada porque es que no saben curarte la depresión, no te preocupes que yo te la voy a curar. Ve tomando esto que yo te voy dando, poquito a poco, que te vas a sentir de maravilla. Bueno, mientras está compaginando el chateo con sus novios, ya establece una relación con uno de ellos, una relación un poquito más seria, una relación virtual con aventurero tinerfeño. ¿Ah, sí? Sí. Vale, eso por ahí, para que sepa, el marido cada vez va empeorando, se va poniendo peor. O sea, el marido se va poniendo peor, ella va profundizando en el chateo. Con aventurero tinerfeño. Con un tipo cuyo nick es aventurero tinerfeño. O sea, tenemos una conversación internautica entre aventurero tinerfeño y Paquita la Fogosa. La Fogosa. ¿Vale? A todo esto se muere su madre y casualidades de la vida de lo mismo que su padre, otro infarto de miocardio. Pero es que fallecen sus 4 hermanos también, de manera prematura. Bueno, vamos a seguir avanzando en la historia. Bueno, pues Antonio va cada vez empeorando, va peor, lo llevan al Hospital Comarcal de Melilla, lo ingresan en la UCI y está durante 2 semanas, lo mandan para su casa, estaba ya recuperado, pero vuelve a empeorar, lo tienen que ingresar 3 veces en la UCI. Y ella, en una de las veces que estaba en casa, le dice, mira, ¿sabes qué estoy pensando? Que quiero adelgazar y me voy a hacer una abdominoplastia. Me voy a sacar un billetito y me voy a Madrid, que ahí hay un buen cirujano. Mentira, no va a Madrid, va a Tenerife. Al aventurero tinerfeño. Vale, sigue. Pasan un fin de semana, están los dos allí, pues que se entienden muy bien, hasta él le pide matrimonio y ella acepta. Y le dice, vale, déjame que vuelva a Melilla, yo quiero hacer mi nueva vida contigo en Tenerife, pero es que tengo un asuntillo pendiente en Melilla. Ya, y tanto. Déjame que vaya para allá, que tengo que vender la casa y ahora cuando tenga todo arreglado me vuelvo para Tenerife. Se vuelve para allá, sigue empeorando Antonio hasta que el 12 de enero de 2004 fallece. Y sus otros 2 hijos cada vez van sintiéndose peor y peor. Y con los mismos síntomas que tenía, muere de intoxicación, que la justificación que tenía ella es que había cucarachas en la casa, habían tenido que fumigar y claro, pues había intoxicado el hombre. Claro. Pues los hijos empiezan a empeorar y la hija, que tenía ya 15 años, Sandra, va teniendo los mismos síntomas que tenía el padre, con dolores de cabeza, con fiebres, con vómito, apenas comía. Claro, la familia paterna no pudo llegar a ver a Antonio, porque ella le decía que no podía recibir visitas, que estaba muy cansado, y cuando la abuela se entera que los nietos están mal también, se presenta allí en la casa. Se presenta en la casa, ella no le deja que los vea porque están muy cansados, no están para recibir visitas, pero ve a la niña en el sofá, muy pálida y muy débil. Entonces, como no la deja entrar en la casa, llama al hermano de Antonio, que era el tío de los niños, pues para que llame a urgencia, que mande una ambulancia porque los niños están muy mal. Se llevan a los niños para el hospital y la niña fallece en media hora. ¿Pero de qué fallece? De cirrosis. Entonces ya empiezan los médicos a pensar, es muy raro que una niña de 15 años fallezca de cirrosis.
Claro, le hacen un análisis de sangre y ven que es que la niña lo que estaba envenenada con qué, con colme, que era un medicamento que ella había comprado por internet, pues para combatir muy agresivo y era para combatir el alcoholismo. Ya. Eso lo mezclaba con ansiolítico, Madre. con zolpidem. Vale. Entonces la niña se la había cargado. Vale. Y el niño estaba también muy grave. Bueno, pues a los 3 días ya viene la policía, la investigación, y ya empiezan a pensar pues que también se había cargado a los padres Claro, y a los 4 hermanos. Pero claro, ya... Llevamos como 6 o 7 asesinatos. Ya tenemos mucho. Vale, al bebé, presuntos. a la Vale, hija, vale, al vale. marido, al padre, a la madre, a los 4 hermanos. Lo que pasa es que no pueden, pensaron en exhumar los cadáveres, pero claro, ya el veneno después de tantos años no estaba allí. Ya. Y la arrestan y ella reconoce todo, no tiene problema en reconocerlo, dice sí, que se había cargado el bebé, pues porque tenía una depresión postparto. El marido, pues porque era un maltratador. Los hijos, es que no le dejaban entablar su relación, su nueva relación con el aventurero tinerfeño, que a todo esto el aventurero ya empieza a coscarse de decir, Claro, qué aquí raro. pasa algo raro. Qué raro con esta. Sí, y entonces ya huye, Ya. huye también. Y la condenan. Se acabó la aventura. Claro, claro, ya se le acaba la aventura. La condenan a 84 años, se condena en Málaga, en los juzgados de Málaga. 84 años de cárcel, 2 la ha pasado en Alaurín, Ajá. ahora está en Córdoba, porque actualmente está en Córdoba. Claro. Y a su hijo, pues por haberlo dejado sin padre y sin hermano, con la madre metida en la cárcel, al haberlo aislado del mundo, pues a pagarle 500.000 euros. Vale, del aventurero tinerfeño sabemos algo, ¿no? No, pero podemos investigar a ver No, dónde pero anda. que se salvó, se salvó. Se salvó, por los pelos, ¿eh? claro. Madre mía. Por una conversación telefónica. Ya. Porque estaba hablando con ella y escuchó a uno de los hijos decir mamá y dice, pero bueno, ¿cómo que mamá? ¿Tú no me has dicho que eres viuda y que toda tu familia murió en un accidente de tráfico? No veo, claro, lo tenía ya Qué preparado. mentiroso. Sí. Entonces, Frías, una psicópata, ¿no? De libro. Totalmente, aquí vemos a la psicópata de manual, ¿no? Alguien que nace ya prácticamente con ese desajuste en el cerebro, está totalmente claro, ¿no? Nace así y muere así. Vaya historia. Entonces era, es que me ha gustado mucho, aventurero tinerfeño y ella... Y Paqui la fogosa. Paqui la fogosa. Mucho cuidado con quién chateáis, amigos. Vale, recta final de este Llegó la Hora, hoy especial Asesinos en Serie. ¿Cuánto tiempo tenemos? 5 minutos. Vale. Venga, vamos a ello. Vamos a un asesino en serie que ha sido noticia esta misma semana. Sí. Dinamita Montilla. Sí, sí, sí. Que vamos, que muchos no sabíamos quién era este Dinamita No, Montillo claro. hasta que empezaron a hablar de lo que tenía a su espalda. Pero fíjate, Robert, para que los telespectadores se sitúen, no vamos a hablar del actual Dinamita Montilla, sino nos vamos al año 1985. Año de grandes acontecimientos, entre ellos el estreno de los Goonies y los Gremlins. y nos vamos primero a un pueblo, a Almojía, cuna de Verdiales también. Y en esta Málaga rural del año 85 sigue ocurriendo actualmente casi, pero la gente pues suele dejar las puertas abiertas, nadie se preocupa por que los niños estén en la calle jugando, porque es otro tipo de vida, Sí, no pasa distinta nada, a la claro. capital. Pues nos vamos con Francisco González, un tipo que era vecino de Puerto de la Torre, pero que tenía un cortijo allí en Almojía. Este habitualmente pues desconectaba en el cortijo cuando quería escaparse de la suegra o vete a saber. Pero bueno, era un buen tipo que no tenía enemigos ni tenía nada. A las horas después, para llegada la noche, pues no volvió a casa. Eran tiempos en el que los teléfonos móviles estaban en pañales, obviamente casi nadie tenía, y nada, la familia se preocupó, fue a buscarlo al cortijo y se lo encontraron tapado con saco y muerto por disparos de escopeta. Ajá. Aquí hay una primera víctima de un caso sin resolver en ese momento, porque claro, no había ningún lazo donde buscar, porque realmente este tipo no tenía amigos. Las noticias... Un momento, este señor... Ahora vamos ahí. Ah, vale, vale. porque Yo igual. suena de algo. Vamos ahí. La noticia se pierde, ¿no? Pasan 2 años y nos vamos a Campanilla, que aquí lo tenemos y ya sí podemos poner la foto del cantao, que todos lo habéis reconocido, Juanito Valderrama. Ah, no, era Juanito Valderrama. Efectivamente, efectivamente. Y ahora nos vamos a Campanilla, donde vivía Antonio Paniagua, que era chofer precisamente de Juanito Valderrama. Otro tipo de los que nada más que se hablaban maravillas, que era amigo de sus amigos, un tipo de clase trabajadora, humilde, etcétera, etcétera. Pues otro tipo que tenía su casita en el campo,
a las afueras de Campanilla, e igualmente pues de vez en cuando iba, desconectaba. ¿Y qué pasó con este hombre? Pues este hombre fue una de las muertes más crueles, porque apareció asesinado con disparos de escopeta, pero fíjate que incluso llegaron a decir en la autopsia a posteriori, porque se encontró el cuerpo semicarbonizado, que además de los disparos de escopeta le prendió fuego aún estando con vida. Madre. El supuesto asesino, que todavía no sé. Llevamos dos. Llevamos dos. Dos asesinatos. Llevamos dos. Vale. Año 85 y año 87. Tres. Vamos al tercero. Vamos al tercero, y aquí ya es donde saltan las alarmas, porque continuamos en el año 87, un par de meses después, y nos vamos al paraje del Chorro. Paraje del Chorro, un sitio que todos conocemos como idílico, donde la gente habitualmente se va de acampada, hace senderismo. Pues dos extranjeros que estaban de acampada, un francés y un inglés. Esto parece un chiste, falta el alemán, pero diría que fue un poquito, que es que el tema es muy serio. Pues nada, aparecieron matados, cosidos a puñaladas y también con disparos de Ya llevamos cuatro. Llevamos cuatro. Cuatro asesinatos. Cuatro. Pero aquí es donde ya la policía hizo sus pesquisas. Claro, empezó a la Guardia atar- Civil. atar Claro, hilos. sobre todo porque eran muy cercanos unos de otros y el modus operandi exactamente igual. Siempre en entornos rurales, en el campo, etcétera. Pues nada, detuvieron en Álora a un tipo llamado Jurado Montilla. Aquí tenemos el recorte Ese es el del Titi, que sur también de es la conocido- época. era conocido como el Titi. Como el Titi Es Montilla. conocido, vamos. Es conocido. Y esas son las fotos del diario Sur de la época. Y el tipo va a la cárcel. El tipo va a la cárcel. Pasa pues casi 28 años en prisión. Vale, sale de la cárcel. Sale de la cárcel, y aquí es donde ya voy a plantear la pregunta, porque ya es post populi estos dos casos. Uno de ellos, que el de un joven llamado David, en la zona de Las Ciegas, en los Montes de Málaga, que en una casa de apero de la familia, este muchacho pues fue a recoger algarroba y escribió por WhatsApp a amigos y a su padre que un cazador, un tipo normal, le había pedido agua, y ese fue el último mensaje de este chico. Ha sido una investigación brutal, porque ha sido a través de restos de ADN, enganchando con árbol genealógico de la familia. Dieron con que tenía vinculación con este Dinamita Montilla, la Guardia Civil. Pero claro, tenemos a un Dinamita Montilla que ha estado casi 3 años dando vueltas por toda España, un tipo sin techo, que recorre carreteras secundarias, senderos. Un tipo que además se le vincula a la desaparición de una chica que fue, la última vez que se vio, estaba acompañada por él, una chica joven de 42 años, pero que también se ve que tenía problemas con la droga. Y aquí es donde realmente ya nos planteamos la pregunta, porque además este Dinamita Montilla se le conoce también como el asesino TikToker, porque tenía 3.000 seguidores, ha estado contando su experiencia por dónde andaba. ¿Cuántos desaparecidos a día de hoy, que de esto José Manuel Frías sabe un montón, son casos sin resolver? ¿Y cuántos de ellos pueden ser víctimas de este Dinamita Montilla? Claro. Porque en estos 3 años que ha estado por ahí pululando, un tipo que mata con esa frialdad, sin ningún motivo aparente, sin ninguna causa, pues da mucho miedo. Y fíjate que el tipo, tú lo ves por ahí y dices, es un pobrecito. Ya. Pero es la maldad personificada. Pues... La suerte que tuvo Dinamita Montilla, que no se cruzó con Javier España en los Montes de Málaga. Bueno. Si no, Dinamita Montilla No sería tan coge y se asesino. mete en la prisión de Alaurín, Claro. voluntario. ¿Cuántos asesinatos sin conocerse? Claro. Y cuánta gente asesinada por gente que parecen historias de película, pero que son reales, historias de principios de siglo, historias en Melilla o historias aquí mismo. No tengo tiempo para más, así que os tengo que despedir. Me hubiera quedado una hora más. Escuchen el Club de los Curiosos, por favor, te lo pido. Está en iVoox, es el mejor podcast que pueden escuchar. José Manuel Frías, gracias, investigador. Un placer. Virginia Delgado, gracias por estar con nosotros. Alberto Pons, líder, gracias. Gracias a ti. Mañana volvemos a la misma hora y en el mismo sitio. Adiós.